A lo largo del tiempo, la figura del psicópata ha despertado fascinación y miedo. Lo vemos en películas, lo leemos en las noticias y a veces, sin saberlo, pueden estar más cerca de lo que nos imaginamos. Son personas capaces de mostrar encanto, seguridad y control, pero detrás de esa máscara se esconde una mente fría, manipuladora y sin remordimiento. Entender qué hay detrás de su forma de pensar y actuar, ¿se nace psicópata o se llega a serlo? ¿Hubo algo que pudo haber cambiado su destino? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para profundizar un poco más del tema tenemos a Francisca Barros. Ella es psicóloga clínica con un máster en neuropsicología y educación. ¿Qué tal? Es un gusto tenerla aquí. Bienvenida a Los Especialistas. Muchas gracias por la invitación. Como le comenté, vamos a hablar sobre los psicópatas y queremos saber un poco cómo ellos nacen, porque esa es la pregunta que la gente siempre se hace. ¿Nacen o se hacen? A ver, esto es súper importante porque el psicópata es parte de un trastorno de personalidad que es el antisocial, ¿ok? Y ahí un poco depende, que es lo que mis chicos siempre escuchan, depende. El psicópata nace, Okay. El sociópata se hace. Entonces, ¿a qué voy con esto? El psicópata tiene rasgos neurofisiológicos que generan que sea así. Tenemos problemas en la amígdala, tenemos problemas en el hipotálamo, tenemos problemas de empatía, tenemos problemas ya orgánicos que generan estas conductas y usualmente ya se le ve en la niñez, maltrato a animales, cosas así. Ajá. Entonces, los psicópatas específicamente nacen. Ok, ¿y cuál sería usted que nos pueda describir qué es un psicópata y qué es un sociópata? Ya, a ver, el psicópata usualmente es una persona que tiene rasgos delictivos. La personalidad antisocial se caracteriza no por ser asocial, no por no juntarse con la gente o ser tímida, por ejemplo, no. Se caracteriza por transgredir las normas sociales. Okay. Entonces, por ejemplo, soy una persona que me gusta incendiar, soy una persona que cometo actos delictivos, soy una persona que le hago daño a animales, que robo, todo ese tipo de cosas, entonces voy en contra de las normas sociales. Tienen poca empatía o nada, son personas que muchas veces disfrutan del dolor ajeno, son personas que son impulsivas, aunque el psicópata versus el sociópata es más manipulador y mucho más frío y calculador, como Ted Bundy, por ejemplo, versus un sociópata, que usualmente el sociópata se hace. El sociópata va a ser aquel que no tenía problemas orgánicos, pero la vida le trató tan mal que se hizo así. Y es una persona, por ejemplo, que sí puede decapitar a alguien, pero va a ser por el momento de ira, no va a haber planificado. Y son personas mucho más, se notan que son extrañas. En cambio, el psicópata es más manipulador y encantador, que esa es una diferencia súper importante. Ted Bundy, como vemos, es un personaje que de hecho tenía encantadas a las mujeres, ¿no? Entonces son encantadores, son amables, pueden parecer excelentes figuras sociales, pero están haciendo estas otras cosas por atrás. Ecuador ha sido escenario de crímenes que marcaron su historia. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, confesó haber violado y asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. Fue capturado, condenado por 110 muertes y liberado años después por buena conducta. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Años más tarde, Daniel Camargo Barbosa repitió el terror. Mató a decenas de adolescentes ecuatorianas, ganándose su confianza con palabras religiosas antes de atacarlas. Fue capturado, pero murió en prisión, asesinado por un familiar de sus víctimas. En los 90 apareció Juan Fernando Hermosa, el temido niño del terror. Con solo 15 años lideró una pandilla y asesinó a 22 personas en Quito, taxistas, personas LGBTIQ+, y conocidos.
y en tiempos más recientes, Nelson Byron, el desdentado del Pichincha, fue acusado de múltiples violaciones y detenido nuevamente tras atacar a turistas en los senderos del Pichincha. Todos distintos, pero con un mismo trasfondo: infancias rotas, violencia y una mente incapaz de sentir empatía. ¿Qué lleva a una persona a actuar sin remordimiento? Ok, y en el caso, por ejemplo, del niño del terror, que es Juan Fernando Hermosa. Sí, sí, sí. Claro, él tenía como, y veo un patrón en los psicópatas, en estos asesinos seriales, ¿no? Que es que tuvieron algún maltrato por parte de sus padres. Entonces, ¿podría tal vez explicarme un poco más sobre eso? Normalmente una persona que desarrolla esto o que nace con una psicopatía va a ser una persona que en su historia familiar de la infancia casi siempre va a recibir maltrato, negligencia, abusos. En general es poco común encontrar casos en donde hayan sido como familias normales y que desarrollaron esto. Entonces sí es muy común y justamente viene esta parte de la ira, ¿no? Muchos psicópatas están enganchados con vengarse de algo. Por ejemplo, Ted Bundy tenía un tema con su primera novia, ¿no? Que le había dicho que no era suficiente y no sé qué, con su mamá, y luego buscó desquitarse a las mujeres. Claro. Entonces, en general, tienen historias de niñez muy fuertes, sí. ¿Y cómo podríamos en el entorno familiar evitar que esto suceda? No es tanto familiar, sino social. Ok. Ok, la salud mental no es individual ni solamente familiar, sino es un tema social. Necesitamos, por ejemplo, parques buenos, en buen estado. Necesitamos seguridad, necesitamos barrios que no estén vendiendo droga ni disparando a la gente. Necesitamos acceso a salud, a ocio, a educación, a comida. Esas cosas ya son un factor protector gigantesco. Después de eso está el tema familiar. Si yo no tengo que salir a robar, puedo estar con mis hijos probablemente, puedo darles una mejor crianza. La presencia, las normas, el amor, todo eso es fundamental. Hay autores que indican incluso, la pirámide de Maslow, han cambiado cositas, como que la parte social es más importante que la comida. Entonces, efectivamente, si yo tengo a alguien amoroso al lado, alguien que me quiera, que me cuide, que me enseñe, es muy importante. Ahora pasa, vimos la serie esta de adolescente o adolescencia, que es brutal. Sí, es súper fuerte. ¿Y qué sucede? Los papás no tenían idea de qué estaba haciendo el hijo. Hasta el momento en el que el hijo ya, o sea, se dan cuenta y dicen, mi hijo asesinó a una persona. Claro. Imagínate qué grave tener a tu hijo encerrado 24/7. ¿Cómo así? ¿Cómo así tu hijo está encerrado? Claro. Y hay un tema de que eso culturalmente ahora es muy común y la adolescencia es dura, pero uno también les da chance de hacer estas cosas que no. O sea, uno tiene que hablar con los hijos, tiene que comunicarse, saber en qué están, enseñarles regulación emocional, todo ese tipo. O sea, la psicología es un ambiente que sirve para cualquier área, la que sea, y te puede ayudar a tener un mejor resultado en el área que sea, como digo. Entonces, si yo aprendo cosas de psicología y me gestiono mejor y le enseño a mis hijos a gestionarse mejor, voy a tener una mejor persona, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas hacen toda la diferencia. Y con respecto justo a la serie, ¿cómo podríamos definirle a él? ¿Es un psicópata? ¿Es un sociópata? ¿Cómo podemos distinguirlos? Porque se encierran en su mundo y usualmente eso, digamos, lo podemos catalogar como una persona que es introvertida a veces. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir eso? ¿Psicópata, sociópata? A ver, ¿cómo? yo creo que él no es ninguna de las dos. Ya. Creo que es un jovencito perturbado que no tiene el criterio suficiente para lidiar con lo que le está pasando y la información que le dan, porque en redes sociales hay mucha información. El pelado sufrió bullying también, le hacían daño, le agredían. Entonces no puedo decir que este niño disfruta. Solo se nota que hay culpa. Reacción. Exacto. De la acción. ¿Se podría volver un sociópata? Sí. Pero yo creo que está aún a tiempo como para hacer algo. Entonces, por ejemplo, un psicópata va a ser una persona que muchas veces va a planificar los crímenes y va a decir, ok, voy como Ted Bundy, voy,
finjo que estoy con muletas, le pido ayuda a las chicas, uso mi encanto y luego las mato, las violo, hago un montón de cosas terribles y lo disfruto. Claro. El sociópata suele ser una persona que, por ejemplo, un pandillero, que de pronto se raya, pierde el control emocionalmente y mata a alguien por el momento. No, son mucho más impulsivos, no planifican tanto y el sociópata siente algo de remordimiento. El psicópata casi nada. Al psicópata no le importa mucho. Entonces, esas son diferencias súper importantes. Muchos psicópatas logran integrarse socialmente y parecen normales. ¿Cómo identificarlos antes de que cometan algún acto? A ver, es importantísimo esto. Ser psicópata o sociópata no implica ser asesino serial. ¿Ya? No es igual. Y justo esto te comentaba antes de empezar. Hay muchos doctores, no se me ofendan los médicos, pero hay muchos médicos que tienen rasgos psicopáticos. Y es porque, a ver, piénsalo bien, una persona que disfrute de abrir a otra, es verdad, es interesante. Claro. Pero eso es un psicópata súper funcional y no va a hacer daño, saca normalmente este gusto de una manera funcional. Claro. Y no pasa nada, y viven vidas normales, funcionales, hacen sus cosas, nunca matan a nadie. Entonces existe gente que puede tener ciertos rasgos y que no haga nada nunca grave, ¿ya? Normalmente vamos a ver factores, siempre en salud mental tienes factores protectores y factores en contra, digamos. Por ejemplo, drogas, por ejemplo, violencia, por ejemplo, pobreza. Todas esas cosas son factores que van en contra y que pueden generar que alguien sea más violento o actúe más con el morbo y el placer del dolor que una persona que no. Entonces, eso es importante. Va a haber gente, como les digo, hay muchos psicópatas por la vida. Mucha gente que tiene esto, pero que no hace nada grave, digamos. Se roba una cosa por aquí o de pronto hace alguna tontera por ahí, pero no mata a nadie. Pero, como les digo, depende mucho de este ambiente social que gatille todos los factores en contra. Y eso lastimosamente pasa. Mira el tema de las cárceles. ¿No? Entonces, si tú ves la gente que hace estos motines, todos, por historia, hay violencia. Vienen de las drogas, vienen de barrios de asesinatos, de abusos, etcétera. O sea, no hay ni uno que esté en la cárcel de esos que ha hecho los motines y esas cosas súper graves, que venga de una familia súper tranquila, con amor, con... No hay. Entonces, eso es un factor importante. Claro, o sea, podemos concluir que hay un patrón. Sí. Hay un patrón y por eso hay una reacción de las personas. Sí. Una consulta. Desde la psicología clínica, ¿qué recomendaciones daría la sociedad para protegerse y reducir el riesgo de ser víctima de alguien con estas características? Yo creo que es importante la empatía. Yo a mis pacientes les digo siempre, esto es en pareja, pero en realidad sirve para cualquier persona. Escoge a alguien mirando cómo se comporta con alguien de menor jerarquía, de mayor jerarquía, con sus padres, con los niños, los animales y los abuelos. Si tú ves a alguien en esos contextos, vas a saber si es buena persona o no. Es así de simple. Si alguien le pega a un abuelo, cuestiónate. Si alguien patea a un perro, cuestiónate. Si alguien es grosero con los padres. Todas esas cosas te van a enseñar cómo es una persona. Entonces, parece chiquito, pero de verdad esas banderillas rojas te enseñan, te enseñan un montón. Y usualmente la gente nos hace saber cómo es. Solo que a veces uno no quiere escuchar. Entonces, hazle caso a las acciones. Y sobre, por ejemplo, la última película que salió, la serie, perdón, en Netflix de Monstruo, trata sobre el caso de Ed Gein. Y yo me estaba cuestionando sobre, él es una persona que disfrutaba abrir a las mujeres y ponerse el cuerpo de ellas, o sea, la piel de las mujeres y utilizar el cuerpo de ellas. Entonces, yo me cuestionaba, ¿qué tal si su madre hubiera actuado de una manera distinta? Porque su madre era religiosa y ella siempre decía, todas las mujeres son pecadoras menos yo. Todas se van a ir al infierno menos yo. Híjole. Entonces, lo que yo me cuestiono es, ¿qué tal si la madre hubiera actuado de una manera distinta? Tal vez por la época no apoyarlo, pero de otra manera. Tal vez él no hubiera cometido todos los asesinatos y también sacaba cadáveres. Entonces, ¿tal vez no hubiera cometido eso? Sí, es probable. De hecho, muchos de los asesinatos que pasan así violentos tienen que ver con un tema de venganza, de control y de alguna manera humillación.
Tenemos, por ejemplo, no me acuerdo ahorita el nombre de este asesino, pero es un asesino que mató a la mamá y tuvo relaciones sexuales con la cabeza, que es algo muy grotesco. Claro. Pero ¿qué pasaba? No fue un tema sexual, de placer sexual, fue un tema de dominación extremo. Okay. Quiero yo controlarte, ¿por qué? Porque la mamá le violentaba, lo golpeaba, lo humillaba, era negligente. Entonces sí hay un tema, y también pasa con hombres y mujeres, no es que solo la mamá, pero sí, si uno en la familia tiene un buen lazo, muchas veces vamos a evitar que la persona sea patológica. Y el problema es que justamente los papás tenemos tanta responsabilidad por los hijos que criamos y que damos al mundo, que yo creo que por eso tanta gente ya no quiere tener hijos, porque no es un chiste, es realmente importante. Difícil, claro. Y hablando un poco de los casos que suceden aquí en Ecuador, bueno, que han sucedido y seguramente están sucediendo y nosotros no tenemos el conocimiento. Tenemos al monstruo de los Andes. No sé si me puede explicar un poco cómo usted lo ve, o sea, cómo usted cree que su mente, digamos, maquinaba. A ver, tenemos una persona, el monstruo de los Andes específicamente es un caso muy interesante porque no todo le gustaba. Ya, o sea, vamos a hablar de alguien que mataba y abusaba hombres, mujeres, niños, niñas, o sea, no discriminaba. Claro. Y claro, vemos un antecedente de una persona que en la niñez tuvo un montón de violencia, muchísima, lo sacan de esa familia, lo adopta otra familia y empieza a darse este juego de el deber ser y un poco la venganza con la familia que tuvo biológica. Y él, por ejemplo, ya venía con varios problemas conductuales, venía con un montón de violencia. Y él, si se fija, es este rechazo y de alguna manera venganza hacia el mundo. Okay. Y por eso no discriminaba. Y en el caso del niño del terror, Juan Fernando Hermosa, él también fue adoptado por otra familia. Y él tenía como, era específico en asesinar a taxistas y sobre todo como personas de la comunidad LGBT. Entonces, ¿por qué vendría a hacer eso? Sé que en su familia, o sea, cuando él vivía con su madre biológica, sufrió mucho y por eso, o sea, él como que tenía un rechazo hacia la madre. Pero, ¿a qué vendría a ser esto del rechazo hacia las personas LGBT? Por ejemplo, pasa que uno se identifica con esa gente. Okay. No me extrañaría que esta persona sea parte de la comunidad y en su rechazo para justamente sublimar o sacar, mataba gente de la comunidad. Mucha gente hace eso, hay mucha gente que es homofóbica, pero porque realmente se rechazan ellos mismos. Entonces puede haber habido algo así. Okay. O, por ejemplo, que haya habido algún abuso de un hombre o algo de ese estilo. Y por otro lado, me parece que también había un asunto de venganza y creo que la mamá había sido violentada por varios hombres. Entonces yo creo que de ahí venía también el tema de los choferes de taxi, en donde era como de fácil acceso y le recordaban a estos hombres que violentaban a la mamá. Entonces era como más fácil ir con esta gente. Yo me acuerdo de ese caso, yo era chiquita, eso pasó estando yo viva, digamos, y fue súper fuerte. Pero claro, hay un antecedente. Ok, listo. ¿Y algo que le pueda decir a nuestras personas que nos están viendo? Ojo con lo que ven en TikTok, por favor. O sea, una cosa que yo veo ahora es que tenemos tantos influencers que no saben nada, que no tienen título, que solamente son cosas que escuchan o que les hace sentido, o ChatGPT, y la gente lo cree. Entonces, por ejemplo, ahora todos son psicópatas, todos son narcisistas, todos son antisociales, y no es así. No hay cómo patologizar todo en el mundo. Ahora todo el mundo tiene diagnóstico, todos tenemos algo. Y no, eso creo que hay que tener cuidado y también ver a qué influencers siguen y ver que sean personas con cierto criterio. Que no sea cualquier persona que dice que sabe y es un niño de 15 años que no se ha graduado ni del colegio. Y no es por ser mal, es un tema de que hay que tener cierta educación. Entonces, ojo con eso. Eso ahora yo veo que a mis chicos, yo tengo un montón de estudiantes chiquitos y vienen asustadísimos porque yo tengo esto, yo tengo lo otro, mi pareja es tal. Y yo, a ver, ¿dónde vieron? TikTok. Claro. Entonces, no, infórmense bien. Listo. Muchísimas gracias, de verdad, Francisca.
me pareció impresionante y me acabo de educar yo también porque yo no sabía la diferencia entre psicópata y sociópata. Un gusto. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos ven.